hay muchas personas que están inactivas, que teniendo la edad, la fuerza, la energía, las capacidades, no está participando en el mercado laboral. Nuestras tasas de empleo también son bastante bajas. Los salarios de la mayoría de los trabajadores en Chile también son muy bajos. Les voy a mostrar datos de todo esto a continuación. También las relaciones laborales son cortas, incluso los trabajadores que tienen contratos indefinidos. El objeto indefinido es que el empleador y el trabajador vamos a estar juntos en esta relación casi para siempre. Ellos duran, una buena parte dura ni siquiera un año en ese empleo. Por lo tanto hay alta rotación laboral, los trabajadores están permanentemente cambiándose de trabajo. Y por último, hay poca negociación, sobre todo hay poca negociación al interior de las empresas. Algunos datos para que se hagan una idea de a lo que me refiero. Estoy un poquito pique, así que no alcanzo a ver los números bien desde acá. Pero ustedes lo que ven ahí es la participación laboral. ¿Qué porcentaje de personas entre 15 y 64 años de edad, que son las tasas como se calculan internacionalmente, efectivamente estaban participando en el mercado laboral? Estos son datos del 2009 para poder hacerlos comparables con la OECD. La barra azul que ustedes ven ahí se refieren a Chile. O sea, el total de personas que están en edad de trabajar y que participan efectivamente en Chile es alrededor del 65%. Y la tasa equivalente para la OECD excepto nosotros, es 72%. Y la gran brecha, como ven ahí, están las mujeres, que es el tercer grupo de barras. Las mujeres estamos rezagadas como en 15 puntos en participación laboral. En cuanto a empleo, esto es una vez que uno está participando en el mercado laboral, si es que efectivamente uno tiene un empleo o no. ¿De qué porcentaje de la gente en este mismo grupo de edad está ocupada? Es lo que queremos calcular. Y nuevamente comparamos Chile con la OECD en ese mismo año, y las barras azules son Chile, las barras rojas son la OECD, y nuevamente tenemos rezago, y si bien las diferencias en los hombres no son tan grandes, los grandes rezagos están en las mujeres. Porcentaje muy pequeño de mujeres, 44,3% de mujeres que están en este tramo de edad, efectivamente está ocupada. Y aquí ocupada yo me refiero a términos generales, que puede ser una persona por cuenta propia, puede ser una persona informal, me refiero a todo tipo de empleo, no solamente a los empleos formales y cubiertos. Este gráfico muestra que ese empleo que les mostré recién es un simple promedio. Y todos los promedios esconden variación. O sea, cuando uno se sacaba una nota en el colegio y tenía promedio 5, era porque ya sacó un 4 y ya sacó un 6. No siempre tenía un 5. Aquí sucede lo mismo. No todos los trabajadores tienen exactamente la misma oportunidad de tener un empleo. Y lo que muestra aquí son datos de la CACEN. Estos datos son de la CACEN 2006, pero ustedes ven la del 2009, los datos son parecidos, y si ven la del 2003 también. ¿Cómo se distribuyen esas oportunidades de empleo a través de los deciles de hogares? O sea, la barra más chiquitita se refiere a los hogares que están dentro del 10% más pobre de Chile. Y la barra que está más alta, la más grande, son los hogares que están en el 10% más rico. Por lo tanto, este promedio que les mostré recién, de un 50 y tanto % de personas que tienen efectivamente un empleo, no se distribuyen de manera igualitaria a través de los hogares. Los hogares con menos ingresos, con menos recursos en general, también tienen menos oportunidades de empleo. Hasta 3 veces, casi 3 veces la diferencia entre los más ricos y los más pobres. Y por último, un último set de datos. Lo que les muestra ahí es la distribución de ingresos laborales mensuales. Déjenme detenerme un poquitito a explicar lo que hay en este gráfico. Eso también es la CACEN. La CACEN, la gente se le pregunta si trabajó o no, cuánto ganó, cuántas horas trabajó. Entonces, lo primero que uno hace para poder hacer a todo el mundo igual es que calcula cuánto es el salario que le están pagando por hora a cada una de estas personas y supone que tiene una jornada de 45 horas. Así que todas las personas que están en mi gráfico están trabajando 45 horas a la semana. Y luego me pregunto, ¿qué ingreso tienen? ¿Cuánto le están pagando por esas 45 horas a la semana? Y lo que ven en el eje de abajo están ordenados de los que menos ganan a los que más ganan. O sea, el primer punto es el salario que reciben los trabajadores que están en el 1% de los peores salarios. Luego el 2%, el 3%, hasta el 99%. Y lo que ustedes ven ahí es que la distribución es muy plana. La gran mayoría de los trabajadores ganan muy poco. Y ahí tienen los puntos de la distribución. O sea, por ejemplo, el primer número arriba que dice P25 significa percentil 25, 140 y tantos mil pesos. Significa que el 25% de los trabajadores en Chile gana a lo más el equivalente, con una jornada de 45 horas a la semana, de 140 y tantos mil pesos. Si uno mira después la mediana es el percentil 50, o sea, la mitad de los trabajadores no gana
gana hasta 202.000 pesos en el año 2006. El 2009 sería muy parecido si uno toma esos datos. El promedio es mucho más alto, y el promedio es mucho más alto porque hay esa cola que sube hacia arriba. O sea, de repente, como en el percentil 95, de repente la gente empezó a ganar plata. Pero la gran mayoría de la gente en Chile tiene salarios que son muy bajos. De Economía de la Universidad de Chile se hizo una encuesta sobre un conjunto de apellidos que evaluadores consignaron como de clase alta, media y baja. El ejercicio es revelador. Busca saber si el apellido influye o no en los ingresos económicos, es decir, si hace diferencia en el sueldo que se recibe a final de mes. El impacto de la ascendencia en los ingresos laborales. Por así decirlo, si eras un Irarrázaval, Larraín, Infante, de clase alta, sobre todo si los dos apellidos eran estos vascos vitivinícolas, como dice. Y por supuesto, si eras más bien Soto, Pérez, López, García, Fernández, estaba en el medio o hacia abajo, y tal vez si tenías un apellido de origen indígena, pues era visto aún más bajo. La muestra se hizo con alumnos egresados de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile. Por lo tanto, todos tenían 700 puntos de ingreso a la universidad, la misma formación profesional y hasta los mismos profesores. Sin embargo, pese a tener equivalente capacidad intelectual, estos fueron los resultados. Lo que descubrió es que las diferencias entre los de origen socioeconómico alto, aún controlando por nivel académico, es decir, comparando del mismo nivel académico, ganaban 30-35% más. Las empresas pagan a los infantes o los larraínes este premio de 30-35% más, no porque es bonito, el apellido es bonito, pagan porque las empresas pagan tanto por lo que sabes como quien conoces. Y se supone que los Larraín, los Infantes, los Mates, los Irarrázaval conocen otros Larraín, Infantes, Mates, Irarrázaval, mientras que los Núñez, los Soto, los Ramos, los Pérez, los García, los Fernández, los Machuca, conocen otros Pérez, Fernández, López, García, Machuca, y que tienen menores recursos y por consiguiente desde el punto de vista al menos comercial de la empresa no son tan importantes. Según ahonda el profesor Ramos, esa diferencia mayor al 30% es superior a la diferencia entre los ingresos de los blancos y los negros en Estados Unidos. Un dato nada despreciable porque es sabido, agrega Ramos, que la discriminación racial en ese país es significativa. Esta es la tercera entrevista. Estamos hablando que no es más allá del 2% de las mujeres que hoy día trabajan que ocupan altos cargos, ¿cierto?, en alta gerencia. Según lo avalan las cifras, las mujeres que quieren llegar a cargos de importancia o abrirse espacio en terrenos históricos de hombres también son discriminadas. Lograr sobrevivir para ellas cuando aspiran a más no es nada fácil hoy. Fue una lucha en un momento, decir, pero si probamos en esto mismo con mujeres y tratar de convencer a los jefes de área, tratar de convencer a los gerentes. Al menos neutro. El más novedoso hallazgo que los especialistas han hecho recientemente sobre la realidad desventajosa de la mujer chilena en el mundo laboral es que ante la adversidad actual somos nosotras mismas las que nos discriminamos. En las mujeres que no han trabajado y que están postulando a trabajar, mujeres profesionales, ellas suelen pedir menos que sus pares hombres en la misma profesión, en el mismo tipo de trabajo, con la misma educación. En Laborum.com, entidad especializada en el análisis del mundo del trabajo, están convencidos de que la clave para equiparar las oportunidades de las mujeres con los hombres está en revertir las cifras en las áreas más influyentes de las empresas, en los espacios donde se toman las decisiones. Creemos que en la medida que la mujer logre incorporarse a los niveles más altos en los directorios de empresa, vamos recién a empezar a generar un proceso de transición
en donde la cascada de la toma de decisiones va a venir desde los directorios hacia las distintas esferas de la compañía, con la mirada más femenina y con el género más incluido. Mujeres en los mandos de poder. Por ahí puede pasar, según los expertos, la transformación. En lo que va corrido de este gobierno se han creado más de 830.000 empleos. Una muy buena cifra y daría cumplimiento a la meta del gobierno de 200.000 por año. ¿Esto debiera continuar entonces a su juicio? Bueno, va a continuar, a o sea, mientras la actividad económica siga una expansión sólida, ese ritmo de crecimiento de nuevos empleos ha de continuar, porque no es un producto de ninguna ley. No hay ninguna ley nueva en fomento del empleo, ninguna. Es resultado de la expansión económica que se ha dado de nuevo por salida de la crisis, buen precio del cobre y cosas por el estilo. En la medida que eso fuera a perdurar, se seguirían creando esos empleos, pero como ya habría menos fuerza de trabajo antes, lo que pasaría es que se crearían 200.000 empleos y la gente que está en 200.000 o 100.000 empleos más malos, los de se van a esto. Entonces, la creación neta de empleo va a disminuir, sin duda, en el futuro, pero espero que va a ser, si la actividad económica continúa, va a ser mejores empleos de lo que ha sido hasta ahora. Algunas personas han criticado que la creación de empleo no ha sido de buena calidad. El gobierno se defiende diciendo que los asalariados crecen cada trimestre. ¿Usted cómo ve eso respecto a la calidad? Yo considero que, o sea, la calidad del empleo es tan, por ponerlo un buen chileno, tan peca como siempre ha sido. La calidad del empleo en Chile nunca ha sido gran cosa. Se está generando el mismo tipo de empleo que siempre hemos tenido. Tampoco se le puede pedir algo tan especial. No vamos a pegarnos un salto tan grande en la economía. Yo diría, hay un indicador que la calidad en algo ha mejorado, no obstante, con todo, en el sentido que lo que más crece, incluso en esta cifra de hoy día, es el empleo asalariado. Se crea a un ritmo mayor que el empleo por cuenta propia. Y normalmente consideramos que el empleo asalariado es de mejor calidad. Porque tiene Exacto. etcétera. Y eso sí ha estado sucediendo. Así que hay un índice de que ha habido algo de mejor calidad usando eso como indicador, pero yo diría que es injusta la crítica si cree que lo único que se ha creado es que son nocheros o qué sé yo, los trabajadores de una hora o cosas por el estilo. Eso no sé, son trabajos tan mediocres o buenos como en general se producen en Chile. Diversos economistas e incluso el propio Fondo Monetario Internacional han insistido en que Chile debe avanzar en flexibilidad laboral. Concretamente, ¿qué se debe hacer en esa materia? Bueno, yo creo que ese es un mantra, algo que se ha dicho, incluso lo que más dijeron esto 4 años atrás eran los partidarios del gobierno. Los partidarios del gobierno decían, no se va a llegar a pleno empleo si no se flexibiliza el mercado laboral. Y lo que entendían por flexibilización del mercado laboral, por ejemplo, era reducir las indemnizaciones. No se hizo eso. Es más, si algo se hizo, se rigidizó. En la medida que uno crea el postnatal, hace aún más, genera un desincentivo a la contratación de mujeres. Entonces, si algo se hizo, es que se hizo menos flexible. Y no obstante, se crearon una tonelada de trabajo, lo cual muestra que la flexibilización no es necesario. Puede ser bueno, pero no es necesario para llegar al pleno empleo. Y eso es lo que hemos visto con esto. Entonces, pondría esa nota. Hay argumentos a favor de mejor flexibilidad, pero para mí la flexibilidad que más se necesita no es tanto por el lado de las indemnizaciones, aunque creo que ahí hay algo que se puede hacer. ¿Tenemos bien por el lado de la jornada, por ejemplo? La jornada en situaciones de crisis. En situaciones de crisis, lo que uno quisiera es que la empresa, en lugar de despedir 10% de su personal, porque prendiendo 10% y no le queda otra, es que reduzca las horas en 10% y mantenga el plantel. Eso es mejor para la empresa, eso es mejor para el trabajador. Y eso requiere incentivos especiales que no existen en la actualidad para generar eso. Ese tipo de flexibilidad me parece primordial para una futura crisis, que desafortunadamente siempre los vamos a tener. En cuanto a las indemnizaciones, creo que hay una suerte de consenso entre los técnicos al menos, que pagar un todo evento por alguna parte de ese periodo sería mejor que el sistema de un mes por año
por 11 años. No hemos visto, la PSU es el primer paso para todos los jóvenes y sus familias que los lleva a lo que va a ser su futuro profesional y laboral. Claro. Pero ¿están todos preparados para tomar decisiones tan importantes? ¿Tienen toda la información o saben dónde buscarla? Claro, ¿cuáles son las carreras 2.0, podríamos decir, con mayor proyección en el mercado laboral? Son muchas preguntas. Intentaremos responder estas interrogantes con nuestra entrevistada de hoy, la psicóloga Birgit Neverman. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sabemos que hoy día es un día muy complicado para miles de jóvenes que están rindiendo una prueba que a veces aparece como si fuera la prueba de la vida. Quisiera saber, porque uno cuando es muy joven y tiene 17, 18 años, está saliendo recién del colegio, no tiene mucha claridad. ¿Cuáles son los elementos básicos que un joven, un estudiante y los papás también deberán considerar para ayudarlo en su formación profesional a futuro? Efectivamente, la vocación es lo primero, pero esta vocación tiene que estar relacionada también con el campo laboral, si es que hay o no hay un campo laboral cuando yo salga después de estudiar en la universidad o en el instituto. Las áreas de salud, minería, tecnologías de la información son realmente las que más en este minuto están ocupando los campos laborales. Informarse sobre cuánta renta voy a percibir cuando yo salga, si hay un retorno o no hay retorno rápidamente al minuto de salir de la universidad o del instituto. Son como las preguntas que uno se tiene que hacer, efectivamente. Sí, es súper interesante lo que usted dice de las carreras que hoy día están rentando más, porque en Chile tenemos una cultura en que la educación es tu gran herencia hijo, y esa gran herencia hijo es universidad. Pero no todos tenemos que ir a la universidad, ¿verdad? Y la minería, que es tan importante en Chile, necesita topógrafos, tanto especialistas que también pueden tener muy buena renta. Exacto. Mecánicos, bueno, están también dentro de las profesiones, el geólogo, el ingeniero civil en que minas. Están relacionadas con la minería, claro. Claro, efectivamente, pero el topógrafo, el mecánico, salud también necesita en la minería los prevencionistas de riesgo, que son ingenieros de ejecución. Son relevantes y tienen una participación en el mercado bastante importante. Ahora, ahí hay que considerar que si yo tengo las aptitudes también para trabajar lejos de la familia o trabajar en altura, Claro, que también irse al son norte condiciones necesarias. Exactamente. ¿Y qué tan importante es la opinión del resto, del entorno? Porque muchas veces uno tiene una vocación, dice, por ejemplo, no sé, quiero estudiar teatro, quiero estudiar periodismo, y todo el mundo le dice a uno, no, por ningún motivo, te va a ir mal, vas a ganar poco a plata. ¿Qué tanto hay que escuchar al entorno, a los papás especialmente, que están muy preocupados de que los hijos tengan un futuro laboral consistente? Sí, para los papás en realidad lo que tienen que considerar es que los hijos estén también motivados y que su vocación va por ese lado, que ellos y estimularlos a que sean los mejores. Hoy en día no solo la profesión, si es técnica o profesional, es necesario. Hoy en día es importante las habilidades blandas que puedan tener, el que puedan mirar más allá de lo establecido, el que puedan reinventarse en el camino, el que sean personas con una capacidad de ir un poco más allá. Esos son valores y son capacidades que les van a permitir llegar lejos en cualquier trabajo que emprendan, independiente de la carrera que hayan estudiado. Sí, a ver, elegir el destino, la profesión ya es difícil a los 16, 17 años, pero aún más presión se pone encima del joven cuando pasa lo que hemos visto durante este año, el gran reclamo, el endeudamiento familiar. La gran cantidad de las familias tienen poca chance, entonces no hay alternativa para tomarse el año sabático o perder plata. Entonces la decisión se transforma en una cosa muy importante. No es desvalorizar las carreras técnicas, yo creo que es importante y hay un campo laboral bastante amplio en las carreras técnicas. En los avisos que tenemos en laborum.com, la brecha entre avisos profesionales y técnicos ha ido disminuyendo con los años y el retorno de una carrera técnica es mucho más rápida que el retorno que uno tiene al invertir en una carrera profesional. Un ejemplo, a ver, hay carreras que han sido tradicionales, históricas, ingenierías, incluso comercial, donde el retorno inmediato, los primeros sueldos no son tan altos, abogados, periodistas, para qué decir, etcétera, etcétera. La ¿no? mayoría de las carreras profesionales no tienen un retorno inmediato, a no ser que sea minería, ya, eso estamos claros. Funciona la regla en todo Sí. ámbito de cosas. Pero las carreras técnicas sí tienen un retorno rápido y uno después puede seguir estudiando, formándose una vez... Pasar de técnico a ingeniero, por ejemplo. Exactamente. ¿Cierto? Entonces una opción muy válida y muy buena que puede ser inicialmente si es que uno no le fue muy bien en la prueba, en la PSU y
para poder no perder el año y seguir formándose y empezar ya a trabajar una vez que después de 2 años y medio de titularse y después seguir formándose vespertinamente es una opción muy, muy válida. Ahí justamente estamos revisando en gráficas algunas de las carreras, por ejemplo, mejor pagadas, ahí lo decíamos, ingeniería civil en minas, geología, medicina. Hay una serie de información muy importante que se puede obtener en una página que ha sido dispuesta por el Ministerio de Educación, que es www.cies.cl, en el link Futuro Profesional, donde se hace un análisis detallado de cuál es la empleabilidad justamente de las carreras, los futuros o los posibles sueldos que uno obtiene en los distintos años. Un análisis muy interesante que es muy importante considerar a la hora de elegir una carrera de información, pero acá está toda la información disponible. Exacto, es importante revisarlo previamente para poder tomar una decisión más amplia. Ahora, siempre uno se puede equivocar, pero el reinventarse en el camino yo creo que es lo importante. Sí. Es el mensaje que uno tiene que estar siempre mirando más allá.